Bueno, vamos a continuar con el tema de del análisis de circuitos, que yo empecé haciendo una introducción sobre los conceptos de voltaje, corriente y resistencia y además potencia y unos ejemplos prácticos de aplicación en el video anterior. Ahora vamos a hacer un ejemplito un poco más abstracto, sencillo, pero muy lleno de claves, digamos. Así es que les suplicaría que traten de poner el máximo de atención. ¿Ok? Bien. Primeramente voy a explicar cómo funciona la combinación de resistores. En la clase pasada les expliqué acerca de la resistencia, digamos, del concepto de resistencia. Pues un elemento que tiene resistencia como principal característica se llama un resistor, una resistencia en sí. Son elementos que se ocupan especialmente en la electrónica. Entonces así encontrarán ustedes que puede simbolizar con esto, así, acá, ¿verdad? Así. Entonces, esto es lo que decimos un resistor. Así. Va, entonces así tenemos un resistor. Sí, entonces él tiene su resistencia. Normalmente esto se puede construir de un alambrito de preferencia de acero, no de cobre, y ya con eso tienes un resistor. Entonces hay otros materiales, digamos. Que ahí les mando que por favor me estudien las unidades respectivas del libro donde hay ilustraciones teóricas sobre esto de los resistores. Vaya, entonces luego vamos ahora a ver cómo combinar resistores. Así como aprendimos a combinar capacitores, ahora vamos a ver cómo combinar resistores. Pues fíjense que es como al contrario totalmente. Miren, si yo tengo, si yo tengo, por ejemplo, bueno, vaya, si yo tengo la conexión serie, cuando combinábamos capacitores, allí se hacía la suma de los recíprocos. Pues acá es el contrario. Cuando yo tengo la combinación serie, la resistencia equivalente va a ser la suma de todas las resistencias participantes, así recto, parejo, no recíprocos. No sé si logran ver la diferencia. Bueno, continuemos. O sea que la resistencia total, cuando tenemos una combinación serie, sería la suma de todas las resistencias, desde la 1, 2, así si son n resistencias, ¿ok? Luego la conexión paralelo es lo contrario. Se suman, la resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias participantes, pero a nivel de recíprocos. Observen ahí, los recíprocos son los que cuentan. Y así, digamos que el irrecíproco de la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de los recíprocos de las resistencias participantes. Esto nos ubica, nos afirma de que es totalmente contrario a los capacitores. Simplemente le dan vuelta, que cuando algo era allá en serie, entonces se sumaban de forma recíproca, y cuando algo era en paralelo, entonces se sumaban en forma recta. Y aquí es al contrario.
Nomás tengan en cuenta eso. Y si ustedes ya dominan los ejercicios de capacitancias equivalentes, los ejercicios de resistencia equivalente para ustedes van a ser súper sencillos. Oigan, continuamos entonces. Vamos ahora a resolver un circuito. Miren lo que tenemos aquí en pantalla. Queremos resolver este circuito y en primer lugar quisiera llamar vuestra atención sobre lo que significa resolver un circuito. ¿Qué es resolver un circuito en sí? Bueno, fíjense que les voy a dar una clave. Si tú logras conocer todas las corrientes de rama, con eso prácticamente tienes resuelto el circuito. Por favor, vayan tomando nota en su cuadernito. Oigan, estas son como claves prácticas que yo les doy. Resolver un circuito, si tú logras conocer todas las corrientes de rama y naturalmente asumo de que conoces los valores de las resistencias también. Eso sí. Y entonces ya tú has resuelto el circuito. ¿Qué es eso de corrientes de rama? Bueno, observen esto, les voy a explicar, aunque esto se lo voy a remachar más adelante. Una rama es algo que une a dos nodos, pero habría que entender qué es nodo, aunque enhorabuena que los nodos ya yo se los adelanté un poquito. Cuando vimos potencial, por ejemplo, aquí se observan, vamos a ver cuántos nodos. Nodos son las plataformas de potencial separadas por gradas. Si no hay gradas entre dos posiciones, pertenecen al mismo nodo, a la misma plataforma de potencial. Entonces recuerden que las gradas son los resistores, que son gradas para abajo, y las baterías, que son gradas para subir potencial. ¿Sí? Así que observen esto, miren. Esto que tengo acá es un nodo porque no hay gradas entre ellos, ¿ves? Ya cuando llego a una grada, ahí termina el nodo, ¿sí? Esto otro que tengo acá arriba es otro nodo, miren, otro nodo, ¿ves? Lo pongo en rosado. Y hay un nodo más y es el nodo que se encuentra aquí. ¿Ven? Entonces, ahí tenemos, digamos que este circuito consta de 3 nodos, ¿sí? Como 3 plataformas de potencial. ¿Se acuerdan el ejemplo de la pirámide? Digamos que el potencial más bajo sería el nodo celestito. Subiendo, el que sigue sería, vamos a ver, si aquí sube los 300 voltios, y este para acá, entonces subiendo le sigue el rosadito, ¿sí? Y el nodo más alto es el nodo verde. Así estarían si yo los veo en posiciones de ascenso. Ojo, observen, por favor, no se me confundan, de que aquí tenemos el polo negativo y aquí tenemos el polo positivo de la batería. Observen bien eso, pues, porque si no van a decir que lo puse al revés. El nodo más bajo es el negativo, digamos, de la batería. Luego la batería sube de un solo, la batería nos sube de un solo el potencial desde el nodo azulito hasta el nodo verde nos lo sube la batería, ¿sí? Pero de ahí, del nodo verde, hay una bajada. Acá tenemos una bajadita de acá, ¿ve? Que sería del verde al rosado, del verde baja al rosado. Miren, y luego del rosado finalmente baja al azulito de regreso. Luego entonces del rosado baja al azulito. Observan los saltos. Por favor, atentos a eso. Miren, ve, ahí lo tienen. Observen, el nodo más bajo les decía es el celestito, aquí, ¿ve? Que estamos es en esta parte de aquí abajo, ¿ve? El celestito. Luego la batería te eleva el potencial de un solo hasta el nodo verde, aquí, ¿ve? Entonces ahí lo tengo en esa potencial azul. Luego del nodo verde se baja un poquito hacia el nodo rosado, que es eso que puse ahí en amarillo. Y del rosado,
finalmente baja otro poquito hacia el azul y regresa como a cero, digamos. Entonces, así se comportan los potenciales en este circuito. Por favor, tener eso presente. Oiga, tener dominio sobre esto, sobre las graditas. Vaya, entonces apartemos el circuito y vamos a proceder a resolverlo. Oigan, el circuito obviamente que consta de una batería de 300 voltios que está polarizada con el positivo por acá y el negativo por acá. Luego tiene un resistor de 10 ohms y tiene luego otros dos resistores de 40 ambos, que estos últimos están interconectados. Vaya. Entonces, resolver es conocer las corrientes. Andamos tras eso, conocer las corrientes en el circuito. Vaya. ¿Se acuerdan arranquemos, ¿se acuerdan del triangulito? Teníamos el triangulito que decía, así, ¿ve? Así, podríamos decir de que, digamos, arriba tenemos el voltaje, aquí tenemos la corriente y aquí tenemos la resistencia. Ok, chivo. Entonces, si yo quiero saber la corriente, pues, ¿será que solo puedo dividir I es igual a V sobre R? Aquí en el circuito, pues, o sea, estamos que queremos saber la corriente o las corrientes de rama. ¿Sí? Ya les expliqué los nodos, ya les explico las ramas. Oigan, que no lo hice en la misma presentación, pero quisiéramos saber las corrientes de rama. ¿Cómo voy a saber las corrientes de rama? Pues dividir B entre R. ¿Pero cuál B? ¿Cuál R? Bueno, los 300 voltios. Ok, 300 voltios. Sí. ¿Y cuál R? ¿Cuál R? La de 40, la de 40, la de 10, la suma de las tres. ¿O qué? Ah, bueno, es que esto tiene una lógica. Aquí esto tiene una lógica. Miren, cuando ustedes tengan un resistor, si ustedes tienen un resistor, entonces si ustedes le aplican la fórmula que I es igual a V sobre R, acá, ¿cuál B tienen que ocupar? Van a ocupar estrictamente el voltaje que hay a través de las patitas del resistor. Aquí, ¿ve? Estrictamente el voltaje que está a través de las patitas del resistor. Ese es el voltaje. Que por allá hay una batería de 40 voltios, no me importa. Lo que yo voy a ver es el voltaje, se dice a través del resistor, así se dice, a través del resistor quiere decir entre sus patitas, así. Y voy a ocupar naturalmente la resistencia de él, del resistor. ¿Ven? Entonces, para hacer la corriente, voy a calcular en este caso la corriente que atraviesa a este resistor. Y es, como les decía, el voltaje que está a través de sus patitas dividido por la resistencia que el resistor tiene. ¿Sí? Y es que nos queda así, ¿verdad? Entonces, regresando para acá. Para poder hacer I igual a V sobre R, tendría que hacerlo en un resistor. Por ejemplo, si yo quiero hallar la corriente, fíjense, si yo quiero hallar la corriente de este resistor de acá, su corriente, su I de él, va a ser igual al voltaje. ¿A cuál voltaje? ¿A los 300 voltios? No, no, no. Va a ser igual al voltaje que hay entre esta pata y esta otra pata de acá. ¿Y cuánto es ese voltaje? Bueno, ahí hablé de que habían 3 nodos. ¿Se acuerdan? Ahí yo hablé de que habían 3 nodos. Ah, eso se borró, ¿verdad? Vale. Entonces, el voltaje a través de esas patitas no se conoce, no se conoce. Y lo mismo nos pasaría si intentamos calcular la corriente en este resistor.
que tendríamos que tener el voltaje entre estos dos puntos, entre esos dos nodos, el nodo que tenía yo en celeste y el nodo que tenía en rosadito, ¿sí? Entonces, no sé ese voltaje. Ay, entonces no se puede así. Miren, habría una forma. Si nosotros conociéramos, atentos que aquí viene la clave. Vaya. Ya vieron de que para poder conocer corrientes hay que conocer los voltajes entre las patitas también. Pero para poder conocer esos voltajes lo que se hace es conocer primero las corrientes. ¿Me escucharon? Dije, para poder conocer las corrientes de los resistores, primeramente hay que saber los voltajes entre sus patitas. ¿Sí? Pero para saber los voltajes entre las patitas se suele hacer a través de las corrientes. Entonces, no salimos. ¿Qué es la solución? Bueno, una solución sería simplificar este circuito, dejando por aquí la batería, acá la batería, y simplificando todo este malla de resistores, simplificándolos a un solo resistor, que sería la resistencia equivalente de todos ellos. Miren, ven, si yo simplifico esa malla de esos tres resistores a la resistencia equivalente de ellos, entonces las dos patas de esa caja negra, que se acuerdan que yo le llamaba esto, las dos patas de esas cajas negras va a ser el nodo que teníamos en azulito y el nodo que teníamos en verde. Y se acuerdan que o pueden ver aquí por simple inspección, de que la diferencia de potencial entre las dos patas de esa caja negra va a ser de 300 voltios, que es el voltaje de la batería. Porque la batería queda a través de la malla de resistores de la caja negra. Entonces la solución es, primer punto, y tomen nota en sus cuadernicos, es encontrar la resistencia equivalente del circuito. Y ya ahí sí vamos a poder conocer esta corriente, pero ahí en la marcha lo vamos a ir viendo, ¿ok? Entonces procedemos tornamos nuestro objetivo hacia conocer la resistencia equivalente del circuito. Si hay alguna consulta, ahorita es buen momento. Bien, entonces, para conocer la resistencia equivalente, ya estamos un poquito experimentados. Primeramente, venimos y observamos que estos dos resistores están conectados en paralelo, ¿ok? Esos dos resistores están en paralelo, ¿verdad? Entonces podemos reducirlos a un solo resistor. Vean, entonces sería para la conexión paralelo, fíjense, la fórmula es la de los recíprocos, la que cuesta. Pero observen que yo le he llamado R23. Con R23 quiero decir la combinación de R2 y R3. Por eso le llamo R23. Sería la resistencia equivalente de la combinación de R2 y R3. ¿Ok? Entonces, la de los recíprocos. Bueno, me puedo ir así. Diría yo, la resistencia 23, el recíproco de la resistencia 23 es igual a la suma del recíproco de R2 y el recíproco de R3. Ok, eso va bien. Y luego esto sería algo como así, ¿verdad? Ya poniéndolo en notación de fracciones. El recíproco de R23 es el recíproco de R1, de R2, perdón, más el recíproco de R3, eso da el recíproco de R23. Vale. Ahora, esto 1 sobre 40 más 1 sobre 40 da 2 sobre 40. Entonces ahí simplificamos el 2. Solo simplificamos el 2 y el 40 y nos quedaría R23. El recíproco de R23 es 1 sobre 20 ohmios. Entonces, esta formulita solo habría que darle vuelta totalmente, así, ¿verdad? Darle vuelta totalmente y ya nos queda que R23 es 20 ohmios, ¿sí? Ven,
Aquí no se olviden que en el paralelo los recíprocos se suman y en el serie es que se suman recto y en los capacitores era al revés. Vaya, pero recuerden que yo les había dado unos tips por ahí. Uno de ellos era cuando tienen la resistencia de dos resistores nomás, producto sobre la suma. Esa fue un tip que les di. Otro tip fue que cuando tengan resistores iguales y tienen que hacer el recíproco, aquí también aplica, pues, porque queremos el problema es que es la fórmula complicada, la de los recíprocos. Pero si los resistores son iguales, entonces no sé si se acuerdan de que solo se dividía la resistencia equivalente, era igual, ahí en aquel caso era la capacitancia de cada uno de ellos entre el número de capacitores. Acá, en este caso, sería la resistencia equivalente sería igual a la resistencia que es común para todos entre el número de resistores. Así sería acá, ¿verdad? Creo que la de capacitancia la dije mal. Entonces, una forma abreviadísima de hacerlo sería que la resistencia 23, aprovechando a que son iguales estas dos resistencias, es el valor de la resistencia, que es común para todos, entre el número de resistores. Y eso pues simplificamos y el resultado viene a ser el mismo que ya teníamos. No sé si ven cómo se simplifica todo este gran proceso de aquí. ¿Ves cómo se simplifica todo eso? Y utilizando esos tips que les he dado. Ven. Va, entonces, en conclusión, este resistor que le vamos a llamar, o sea, ese par de resistores los vamos a sustituir por un solo resistor que se va a llamar R23 y su valor va a ser de 20 ohmios. Procedamos, tenemos que modificar la figura y miren, nos quedaría así, ¿ve? Recuerden que teníamos, observen aquí arriba, teníamos un resistor de 10 ohmios, R1 era de 10 ohmios, la batería de 300 voltios y R23 que es de 20 ohmios. Eso se simplifica así, ¿verdad? R1 10 ohmios, la batería que es de 300 voltios, esta es la FEM1 se le llama, miren FEM1 y R23 que es de 20 ohmios. Entonces, luego habría que reducir nuevamente esto, ¿ves? Estos dos habría que reducirlos, pero aquí están en serie. Y aquí, y la serie aquí en resistores es cuando se suman parejo, entonces es más fácil. Y decimos la resistencia equivalente sería la suma pareja de los resistores participantes. Aquí sería 10 ohmios más 20 ohmios, eso simplemente es 30 ohmios. Súper sencillo. Entonces, en la siguiente figura tendríamos que simplificar y poner la batería conectada a un solo resistor de 30 ohmios que le hemos llamado REC, resistencia equivalente como la total del circuito, ¿sí? Entonces, eso sería así. Ven, hoy ya solo tenemos la batería conectada con el resistor equivalente de 30 ohmios. Y ahora sí, miren, aquí está lo bueno y para eso hemos hecho todo este trabajo. Porque si una corriente emana desde aquí, desde la batería, esa corriente viene y atraviesa al resistor REC. ¿Ven? Entonces, luego, por un lado. Por otro lado, tenemos que solo hay dos puntos de potencial. El punto más bajo y el punto más alto. El verdecito y el azulito. Entonces, estos 300 voltios se transmiten directamente para acá, ¿ves? Para las patas del resistor. Y ahí sí ya podemos aplicar lo de calcular la corriente eléctrica, ¿verdad? Que sería I. I va a ser la corriente que atraviesa al resistor, ¿verdad? Sería voltaje, que sería de 300 voltios, entre resistencia, que es 30 ohmios, ¿sí? Esto lo hago mejor con formulitas aquí, ¿ve? I es B sobre R, ahí lo van viendo, ¿ve?
Y es B sobre R. Ajá, los 300 voltios entre los 30 ohmios y eso queda 10 amperios. ¿Sí? Esa es la corriente de 10 amperios. Es una corriente que circula aquí, mire, emerge del positivo de la batería y atraviesa y da la vuelta a lo largo del circuito. Esa es la corriente, ¿ve? Ahí se la digo, ¿verdad? Sería 10 amperios. Ahí la tienen, 10 amperios circulando en ese sentido, en el sentido antihorario, ¿verdad? Sentido antihorario. Ahí la tenemos. Entonces ya tenemos la corriente, pero yo dije las corrientes de ramas. Pero ya avanzamos, no nos preocupemos, ya avanzamos, pero queríamos en las corrientes de rama. Entonces, para las corrientes de rama, vamos a hacer una cosa. Fíjense este cambio que le hago al circuito. Miren, aquí tengo solamente AREC conectado directamente a la batería y sé que esa caja negra está siendo atravesada por una corriente de 10 amperios. Pues 10 amperios es la corriente que emerge de la batería y atraviesa a REC, ¿verdad? Así lo vemos. Por lógica, los 10 amperios circulan aquí, ¿ve? ¿Se acuerdan que estos eran, repito, el nodo verde, que era el más alto, y el nodo celestito, celestito, que era el más bajito, ¿verdad? Y el nodo que era, creo que era rosadito, ese no aparece aquí porque esto es caja negra y está dentro de la caja negra, por eso no se ve. Entonces, vamos a ir buscando las corrientes de ramas. Ya van a ir viendo. Miren, reescribo el circuito. Lo reescribí. Ahora lo que he hecho, observen, es tener a la cajita negra de R23. ¿Se acuerdan de R23? En serie con R1 aquí, ¿ve? En serie con R1. Esa era una de las versiones del circuito. Y entonces yo lo que sé es que haciéndole esta perspectiva, los 10 amperios brotan de la batería, atraviesan a la cajita R23 y también atraviesan a R1. Miren, entonces lo que puedo concluir es que la corriente en R1, lo que puedo concluir es que la corriente en R1 es de 10 amperios y a esa le puedo llamar I1. La corriente en R1, o sea, I1, es de 10 amperios. Entonces, como para R1, repito, vale, lo que pueden ver ahí es de que la corriente que atraviesa a R1 es de 10 amperios, porque es la I total que salió de la batería. Entonces, ya puedo conocer el voltaje en B1. El voltaje en B1 va a ser igual a la I1, que ya la conozco, y la R1, que siempre le he conocido. Entonces ya puedo conocer el voltaje B1. No se olviden. Ok, entonces veamos el valor. Sería los 10 amperios por los 10 ohmios. ¿Ve? Los 10 amperios aquí por los 10 ohmios. Entonces eso da 100 voltios. Ese es el voltaje de R1, es 100 voltios, ¿sí? Y ese es el voltaje que le corresponde. Recuerden que teníamos un nodo en azulito y un nodo en verde. Y había un nodo intermedio que era rosadito, si no me recuerdo mal. Y ahora sí ya tenemos los 3 nodos. Miren, los 3 nodos. Y se acuerdan que yo les hice un diagramita, que el voltaje más bajo es el celestito, les dije. Luego sube la batería, lo sube de un solo hasta el color verde. Pero que había un voltaje rosadito intermedio. Y entonces les decía yo, la batería sube de un solo hasta el verde.
Luego, R23 lo baja hasta el rosadito. Y luego con R1 baja del rosadito de nuevo a tierra. ¿Ven? Así se los ponía yo, ¿verdad? La batería eleva el voltaje de un solo hasta el verde. R23 lo baja hasta el rosadito. Y luego R1 lo baja desde el rosadito hasta el azul, que es lo más bajo. Así. Ahora lo que sabemos, damas, caballeros, niñas y niños, es de que este voltaje de aquí, el que hay entre el nodo azul y el nodo rosadito, es de 100 voltios. ¿Sí? Ahora lo que sabemos es que aquí hay 100 voltios. ¿Ves? ¿Verdad que sí? El voltaje que hay entre el nodo rosadito y el nodo celestito. El voltaje ahí es de 100 voltios. Eso es lo que sabemos ya. Miren, eso ya es un buen avance. ¿Ok? Entonces, sería interesante pensar cuánto es el voltaje aquí, ¿verdad? Y avancemos. Entonces, ahora retornamos desde la versión intermedia, estamos retornando a la versión sin simplificar del circuito. Sí traje la cosecha. La cosecha, observen, es de que aquí hay 10 ohmios, 100 voltios y lo que no anoté ahí que eran 10 amperios. ¿Se acuerdan? Que también el valor de la corriente que era de 10 amperios. Bueno, en esto otra sí los he sintetizado. Tengo los 10 ohmios del valor de la resistencia, los 100 voltios y los 10 amperios tengo. Para R1 conozco su resistencia, que ya me la dieron en el ejercicio, ya conozco su corriente y su voltaje a través de sus patitas. Ven, así que ahí vamos. Ahora, veamos qué tenemos aquí. Potencia. Llegó el momento de meter la potencia a la jugada, porque a este le conocemos 3 características. Falta la cuarta característica, que es su potencia. Como ya tengo su voltaje y su corriente, esto está sencillo. Su voltaje son 100 voltios. 100 voltios es el voltaje entre sus patitas de ella. Miren que la batería es de 300, pero aquí entre estas dos no hay 300. Solo hay 100. Porque es una gradita. Entonces, esa potencia nos da de 1000 watts, 1 kilowatt. Y entonces, solo la traemos para acá. Y la dejamos ahí. Vamos a llevar la potencia en verde. Entonces, ya conocemos las 4 características de R1. R1 está totalmente resuelto. Observen, tenemos su potencia, tenemos su voltaje, tenemos su corriente y tenemos también su resistencia. Vale. Ahora, sería interesante pensar en esto. Miren el voltaje que tenemos ahí. Nomás les recuerdo lo de los nodos. Nomás les recuerdo que este nodo celestito, que este nodo rosadito y que este nodo verdecito. ¿Se acuerdan lo de los nodos? Y que les quedé debiendo las mallas. Pues ahorita voy a ir con las mallas. Bueno, pero ahorita les explicaba. Y también teníamos de que el voltaje más alto era aquí, ¿ve? Era el nodo verde. Y el más bajo era el nodo celeste. Y que la batería elevaba el voltaje desde el nodo celeste al nodo verde. Y eso era un total de 300 voltios, ¿verdad? Pero había un nodo rosado intermedio, ¿sí? Había un nodo rosado intermedio, por aquí. Y que decíamos que la cosa era que el R23, o sea, este paralelo de aquí, ese paralelo, es una grada que bajaba el voltaje desde el verde hasta el rosado y que luego
había R1, bajaba el voltaje hasta aquí. Y que este valor de aquí entonces era de 100 voltios. Eso ya lo conocíamos. Ve que es este voltaje que tenemos acá. ¿Sí? Así tenemos las cosas. Entonces, ahora estamos indagando sobre el voltaje aquí. ¿Verdad que es por simple inspección? ¿Sí? Sería B23, le podemos llamar el voltaje que atraviesa esa caja negra B23. Sería los 300 voltios restándole los 200 voltios, ¿sí? Y eso daría 200 voltios, ¿ok? 200 voltios, observen, se lo pongo a ambos. El 200 voltios lo lleva R2 y también lo lleva R3. Es el mismo, porque ellos se encuentran tensados entre el nodo rosadito. Ellos están entre el nodo rosadito y el nodo verde. Por eso es que el voltaje entre ellos es de 200 voltios para ambos, porque están en paralelo. Ahí lo tienen. Pero miren, sorpresa, les he dicho, les he llamado a, aparte la ecuación que teníamos aquí porque nos va a estorbar, la sorpresa es de que ya de estos conocemos la resistencia y el voltaje también. Entonces, conocer las corrientes ya sería cuestión de, si ya conozco dos, recuerden el triangulito, ya conozco dos, pues conozco ya la resistencia y conozco el voltaje. Entonces, es lógico que fácilmente puedo conocerla ahí para ellos, ¿verdad? Pero antes les quiero dar las explicaciones sobre las ramas, porque yo les dije, vamos a calcular las corrientes de las ramas. Y luego les dije, si se fijaron, las ramas son las que se encuentran entre los nodos. Entonces, ya les había explicado yo que había un nodo acá, que ahora solo lo voy a representar así en verde, un nodo en verde, fíjense, un nodo acá en verde, un nodo en rosadito y un nodo en celestito. Acá. Esos son los tres nodos que tenemos. Miren, celeste, rosado y verde. Las ramas serían las que se tienden entre los nodos. En este caso, podría hablar de esta rama. Miren, esa rama que contiene a la batería. Esa rama que contiene a la batería. ¿Sí? Podría hablar de esta rama que contiene a R2 y de esta otra rama que contiene a R3. Pero esta rama que contiene a la batería la puedo extender hasta aquí. Miren, las voy a poner en colores las ramas mejor, las ramas disjuntas. Entonces, tengo una rama aquí, miren. Tengo otra rama aquí. Estos ya no son los nodos. Y tengo otra rama aquí. Entonces tendría que conocer tres corrientes. La de esta rama es de 10 amperios. Ya se conoce. Observen. Los 10 amperios emanan de este punto y circulan aquí. ¿Ven? Los 10 amperios. Pueden ver. Entonces, esa rama verde está impregnada con 10 amperios. Ahora quisiéramos saber la corriente. Ahora nos interesaría saber la corriente en esta rama y en esta otra rama. ¿Sí? Esas nos faltan. O sea, esta última podría decirse así, ¿ve? Aquí la corriente en esta rama. ¿Sí? Porque la corriente en esta rama ya sé que es de 10 amperios. Entonces, las ramas son eso que pueden ver ahí ustedes. Oigan, esos serían las ramas. Tengo, repito, tengo una rama, tengo dos ramas y tengo tres ramas.
Entonces, la rama amarilla ya sé que tiene 10 amperios. La rama rosadita y la rama azul hay que saberlo. Va, entonces para ello ya las corrientes se pueden saber. Les dije al inicio que, fíjense, les dije que para poder aplicar esta fórmula, por ejemplo, conocer la corriente en R2, tengo que saber B2. ¿Pero qué es B2? B2 es el voltaje entre sus patitas. Y eso ya lo sé, es de 200 voltios. No es la pila, es solo ahí. Entre su valor de resistencia, que eso siempre lo he sabido. Entonces, esto ya se puede conocer. Sería 200 voltios entre 40 ohmios. Y eso nos da 5 amperios. Y ya tenemos la corriente de la rama 2, ¿verdad? De R2, 5 amperios. Para la corriente en la rama R3 también es fácil. Sería B3 entre R3. No se olviden, B3 es el voltaje entre sus patitas. Son los mismos 200 voltios entre 40 ohmios. O sea, 5 amperios y también se la colocamos. Ya vamos, miren, solo nos va quedando hasta ahorita la potencia porque ya tenemos corriente, resistencia y voltaje. Ya tenemos todo eso. Solo nos faltan las potencias aquí, aquí y aquí. Esas 3 potencias nos faltan. Vaya. Una observación. Las corrientes dieron iguales. ¿Por qué las corrientes dieron iguales? Interesante. Las corrientes son iguales porque aquí tenemos una bifurcación. Miren, aquí van 10 amperios. Luego se dividen, los 10 amperios se bifurcan, se dividen en un valor de aquí y otro valor de aquí. Y otro valor aquí. Entonces, como las resistencias son iguales, entonces se van a partir cabal a la mitad. Como las resistencias son iguales, se parten cabal a la mitad. Y por eso es que los 10 amperios se reparten en 5 y 5. Ven, no necesitaríamos hacer todo este análisis si vemos eso. Diríamos, bueno, aquí tengo 10 amperios y tengo 2 resistencias iguales, entonces se va a repartir en 5 y 5, sin necesidad de hacer todo esto. Se puede hacer así también. ¿Qué pasaría si este resistor fuera, pónganle ustedes, qué pasaría si este resistor de aquí fuera de, digamos que no es esto ni esto, sino que este es de 100 y este de aquí es de 50. ¿Qué pasaría? Que los 10 amperios se repartirían así. Como este es el doble que este, la corriente aquí sería la mitad que aquí. Vean. Una resistencia es el doble de la otra. Entonces, tendría que irse 10 tercios aquí y 20 tercios aquí. Así se repartirían. Miren, donde hay mayor resistencia, hay menos corriente. Donde hay menos resistencia, hay más corriente. Observan. Porque 30 tercios es la corriente total, ¿verdad? 30 tercios, ¿sí? 30 tercios, o sea, 30 entre 3, 10 amperios, ¿ok? Entonces, por la pata 1, por la R1, perdón, se iría una corriente menor que por la resistencia 2. Y sería de manera que esta es el doble que esta. Como la resistencia es el doble que esta, entonces esta va a ser la mitad de esta. Ven, ahí lo tienen. Aquí tengo un pequeño error y es en el sentido de las corrientes que las he puesto para abajo.
y en realidad si observan las corrientes tienen que ir para arriba, ¿ves? Para arriba, para reunirse aquí, atravesar la batería. Entonces, de las flechitas deberían ser hacia arriba. Vaya. Entonces, vamos a seguir analizando. Les decía, vamos quizás con las potencias ahora, que es lo que nos falta. Entonces tenemos la potencia 2 va a ser igual a B2 y 2. B2 y 2. Súper sencillo. Eso daría 200 por 5. Eso da 1000 watts. Entonces la colocamos ahí. Ya tenemos completo el resistor R1. Hacemos lo mismo para R3. P3 es B3 y 3. 200 por 5. 1000 watts. Como son iguales, también, ¿verdad? 1000 watts. ¿Sí? Entonces ya están completos. Finalmente, la potencia de la batería. La potencia de la batería. Bueno, para la batería, ella es como la totalidad del circuito. Por eso le llamo P a secas. No es P1, P2 ni P3, sino la potencia total del circuito. Porque la batería es la mamá, la que suministra la energía. Sí, así como el sol en nuestro sistema solar, el sol es nuestro papá, digamos. Él es el que sostiene a la Tierra y a todos los demás planetas, ¿verdad? Entonces, 300 voltios multiplicado, ay, voladita, para acá. Ay, Dios mío. Vaya, 300 voltios multiplicado por 10 amperios, eso da 3000 watts. Y lo colocamos ahí. ¿Ve? Entonces ahí tenemos 3000 watts. ¿Sí? Entonces, una observación nomás. Decía, como la batería es la mamá del circuito, la que provee, la proveedora, la que provee la energía al circuito. Entonces, ella es la que le da la energía al circuito, ¿sí? Ella es la que carga con el circuito. Entonces, ¿qué pasa con su potencia? Observen, 3000 watts, R1 1000 watts, más R2 1000 watts, más R3 1000 watts. ¿Ven cómo se distribuye? Que los 3000 watts, ella se los reparte a sus hijos, a R1, a R2 y a R3. Entonces tiene necesariamente que cumplirse de que la suma de las tres potencias de todos los elementos del circuito va a dar la potencia de la batería. Entonces, ahí vean una diferencia en cuanto a potencia. La batería provee potencia y las resistencias consumen potencia. Como este es vuestro papá y estos sois vosotros, digamos, los hijos. Digamos que hay un papá que tiene 3 hijos. El papá gasta $3000 en pagarles las universidades y cada hijo gasta $1000 en aprovechar la universidad. No sé si lo ven. El papá provee, los hijos consumen. Los hijos son consumidores, el papá es proveedor. ¿Sí? Ven ustedes. Ingeniero, Hola. yo tengo una duda. A ver. En estos casos, ¿siempre se va a proveer equitativamente o puede existir el caso de que, por ejemplo, en una resistencia haya más energía que en otra? Sí, Dieguito, muchísimas gracias por tu participación. Efectivamente, que aquí fue como casualidad o que yo diseño los ejercicios un poco didácticamente, que dio equitativa la repartición, pero no es así. O sea, hay hijos que consumen más que otros. Hoy, sí hay hijos Vale, más gastones. gracias. Entre más baja tienen la resistencia, más gastones son. O sea, porque dejan pasar mucha corriente, dejan que se vaya el pisto. Bien, bien materialista me he puesto hoy, perdonen. Me encantó tu pregunta, Dieguito, me encantó. Esperaría un correíto.
Ingeniero, Vaya, mande, Will. ingeniero, digamos, si en un dado caso, como decimos en los parciales hay trampitas, si la suma de de todas las potencias, pero de la carga, nos diera mayor a la batería, ¿qué conclusiones daríamos? ¿Que el circuito no se levantaría o qué conclusión podríamos darle? La conclusión sería de que te has equivocado en el procedimiento, porque tiene que cumplirse. Si ahí se estaría violando el principio de conservación de la energía. ¿Sí? Sí, ok. Sí. ¿Les parece? Vale. Entonces,